Bienvenidos sean todos. Hoy iremos hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Conoceremos qué pasó en el periodo de entreguerras, que va desde 1918 hasta 1939. Vamos allá, acompáñanos. El 11 de noviembre de 1918 a las 5:20 de la mañana se firmaba el armisticio entre la Entente y sus aliados con el Imperio Alemán, en el bosque francés de Compiègne, poniendo fin hasta ese entonces a la mayor guerra conocida por la humanidad. Pero, ¿qué sucedió tras el rendimiento de Alemania y Austria-Hungría? ¿Cómo el mundo siguió su marcha y por qué 21 años más tarde la humanidad volvería a repetir el mismo error? Pero esa vez con mucha más devastación que la primera vez. Hoy entenderemos qué realmente pasó y por qué la guerra, si bien es cierto en cuanto a lo militar cesó, nunca fue así y las heridas siempre quedaron abiertas. Tras la firma del armisticio, las potencias occidentales victoriosas impusieron una serie de durísimos tratados a los países derrotados, tales como la cesión de sus territorios fuera del continente europeo y compensación económica a los países ganadores. Además, el mapa de Europa cambió drásticamente como consecuencia directa de la guerra. 4 imperios dejaron de existir. El alemán pasó a ser la República de Weimar y perdió varios territorios. El austrohúngaro se dividió en Austria, en Hungría, en Checoslovaquia y Yugoslavia. En un inicio, aunque después seguiría teniendo transformaciones, el otomano perdió grandes territorios que se extendían desde Constantinopla a Damasco, pasando por Bagdad, Palestina, Líbano, Siria e Irak, aunque logró conservar Turquía y mantuvo importantes territorios. Y el último, el ruso, aunque este ni siquiera terminó la guerra antes de desmoronarse, tras la revolución bolchevique de 1917. El 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, es presentado ante los líderes alemanes el Tratado de Versalles para que lo firmaran, junto con más de 50 países como testigos. De esta forma, se creaba una organización con la intención de resolver las relaciones internacionales, conocido como la Liga de las Naciones. El tratado, además, particularmente forzaba a Alemania a ceder terrenos a Bélgica, a Checoslovaquia, a Polonia y a Francia. También se obligaba el desarme del ejército alemán, se le limitaba solo a 100.000 hombres, se le impedía tener fuerza aérea. Pero quizás la parte más humillante del tratado era el artículo 231, conocido como la cláusula de culpabilidad de guerra, que obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad absoluta del inicio de la Primera Guerra Mundial. Sin duda, Alemania fue el más afectado y castigado, con la clara intención de que no pudieran recuperarse en un corto plazo, por el temor que emprendieran una nueva guerra contra Francia. Alemania, por su lado, se negó rotundamente a que fuese la única culpable. Esto fue visto por la ciudadanía alemana como una humillación e injusticia. Sin embargo, empezarían a pagar su deuda en 1921, pero no solo Alemania, sino que todas las potencias centrales estarían incluidas en el pago de 132.000 millones de marcos dorados. Pero el peso recayó prácticamente en su totalidad sobre Alemania, ya que Austria cayó en bancarrota tras la guerra y el colapso del Banco de Viena, por lo que no tuvo que pagar ninguna reparación. Situación similar vivió Hungría, cuya economía también se vio seriamente afectada y su única forma de pago fue la entrega de carbón. Bulgaria pagó 173 millones de francos dorados y en 1923 la deuda quedó reducida a 550 millones, más un plus de 25 millones por los costes de ocupación. En 1931 su deuda fue condonada. Para 1922 Alemania no pudo hacer frente a sus pagos y Francia y Bélgica ocuparon de manera urgente la región de Ruhr en Alemania, con el fin de que Alemania se afanara en el pago. Tras varias reincidencias en la demora del pago, ya no se pudo hacer frente a esas obligaciones, por lo que la economía alemana quebró y sufrió una hiperinflación. Todo este ambiente fue propicio para ser aprovechados por los partidos de extrema derecha alemanes, incluidos el partido nazi de Adolf Hitler, que solicitaba la revisión del Tratado de Versalles. Esto resultó ser una de las plataformas que le dio a Hitler una enorme credibilidad ante la mayoría de los votantes. Promesas como el rearme y el reclamo del territorio alemán eran parte de su eslogan. Además, el país estaba inmerso en un descontento económico y social. Polarizado políticamente, esto sería suficiente para darle a Hitler en enero de 1933 el nombramiento de canciller, el jefe del gobierno alemán, y muchos alemanes creyeron que habían encontrado en él el salvador de la nación. El camino tomado por Alemania conduciría a una guerra aún más destructiva en los años siguientes. Por otro lado, la ruina de Alemania
tenía efectos negativos en la economía británica y mundial, que experimentaría una recesión con desempleo de masas y profundización de la lucha de clases. Por su parte, la posición diplomática francesa empezó a debilitarse bajo la presión estadounidense, que se erigía como la máxima potencia mundial. Muestra de ello, después de la Primera Guerra Mundial, los países europeos más grandes quedaron endeudados con Estados Unidos durante 2 generaciones. Además, el país norteamericano consiguió concentrar un 40% de las reservas mundiales de oro. En otra esfera, ocurrían cambios que se extendían hasta el ámbito social. Por primera vez, mujeres obtuvieron el derecho al voto en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y en las nuevas repúblicas soviéticas. También en los nuevos estados como Austria, Hungría y Checoslovaquia. De esta forma, la humanidad empieza a labrar y formar las bases de lo que es el mundo actual. También, los rencores y el odio dejaron la herida abierta y un fácil camino para la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, llegamos al final del video. Como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo viaje.